amigas, amigos de los medios de comunicación, primero agradecerles por su participación en este acto. Aprovecho para agradecer a los medios de información de nuestro país por la cobertura que se ha dado a la precampaña. Como nunca se ha informado con profesionalismo, con objetividad. No tenemos queja, es un avance el que ahora los medios de información estén actuando con pluralidad, cercanos a la gente, distantes del poder. Muchas gracias por todo lo que están haciendo para informar al pueblo de México sobre nuestra propuesta. En este caso, convocamos con el propósito de informarles sobre las personas quienes van a integrar las ternas para ocupar los cargos de fiscal general, de fiscal anticorrupción y de fiscal electoral. Recuerdo a ustedes que el presidente Enrique Peña Nieto convino en aplazar el proceso de nombramiento del fiscal general de la República hasta después de concluido el proceso electoral de este año. Asimismo, de conformidad con la ley, será el nuevo fiscal general elegido por el Congreso quien a su vez presente al Poder Legislativo las ternas para la elección del fiscal anticorrupción y del fiscal electoral. Inicio con lo siguiente. Al triunfo de nuestro movimiento, la terna que en tiempo y forma presentaremos al Congreso para elegir al fiscal general de la República la integrarán la abogada Eva Verónica de Gives Zárate, y los abogados Juan Luis González Alcántara Carrancá, y el abogado Bernardo Batis Vázquez. No está de más decir que el Poder Ejecutivo Federal no hará campaña en el Congreso a favor de ninguno de los propuestos. Serán los legisladores en absoluta libertad quienes decidan a conciencia y de conformidad con los criterios que más convengan al interés general.
La abogada Eva Verónica de Gives es originaria de Ixtepec, Oaxaca, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio. La abogada de Gives se desempeñó durante 10 años como juez penal del Poder Judicial del Distrito Federal y desde octubre del 2008 es magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juan Luis González Alcántara Carrancá es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán y como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac. En el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido magistrado y presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura. Bernardo Batis Vázquez es licenciado en Derecho por la UNAM con maestría en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado varios libros, ha sido maestro de distintas universidades, diputado federal en 4 ocasiones, así como diputado constituyente de la Ciudad de México. Ejerce el periodismo y ocupó el cargo de Procurador de Justicia del Distrito Federal de diciembre del 2000 a diciembre del 2006. Los tres, como es público y sabido, son ciudadanos honestos e independientes que harán valer el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Estoy seguro que a ninguno de los tres le temblará la mano para hacer justicia. Además, tendrán el marco jurídico necesario para erradicar la corrupción y la impunidad. En esta materia, anticipo que propondremos una reforma legal para suprimir fueros y privilegios, incluyendo la reforma al artículo 108 de la Constitución para poder juzgar al presidente de la República en funciones por los delitos de corrupción y de violación de derechos políticos electorales. He hablado con la abogada y con los 2 abogados y han aceptado con apego a principios poner a consideración del Congreso en su momento las ternas para elegir al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral. La propuesta de terna para ocupar la Fiscalía Anticorrupción
La integran las abogadas María de la Luz Mijangos Borja, y la abogada Diana Álvarez Mauri. Así como el abogado Ricardo Peralta Saucedo. María de la Luz Mijangos Borja es egresada de la Universidad Iberoamericana y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 10 años se desempeñó como investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el año 2000 fue electa como contadora mayor de Hacienda y en 2004 fue reelecta para cumplir un total de 7 años como titular de lo que hoy es la Contaduría Mayor de Hacienda de la ciudad. Eso es, en resumen, la historia pública de la licenciada María de la Luz Mijangos Borja. En cuanto a la abogada Diana Álvarez Mauri, es licenciada en Derecho por el ITAM, con maestría en la Universidad de las Américas. Ha sido profesora universitaria por más de 15 años en diferentes universidades, impartiendo las maestrías, las materias de Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Teoría del Estado, Sistema Político Mexicano y Legislación Electoral. Fue coordinadora y directora de la Licenciatura de Derecho de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Actualmente es consultora jurídica independiente y directora académica de la Preparatoria Tomás Alva Edison. Ricardo Peralta Saucedo es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrático de esa facultad, donde promovió la creación del primer diplomado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. La Facultad de Derecho lo propuso ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para el proceso de selección del fiscal anticorrupción. También lo apoyan 40 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, así como catedráticos y líderes de opinión. Destaco que sea quien sea de los tres el nuevo fiscal anticorrupción, estoy seguro que desempeñará su función consciente de que se trata no solo de aminorar o reducir o mantener a raya la corrupción, sino de acabarla por completo. Entre todos, y esa es una convocatoria que venimos haciendo en todas las plazas públicas,
vamos a llevar a cabo la gran tarea de desterrar la corrupción del país y establecer la virtud de la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Estoy convencido de que la honestidad es la mayor riqueza de México. La terna para elegir al fiscal electoral la integran las abogadas María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos, y el abogado José Agustín Ortiz Pinquet. La abogada María Estela Ríos es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, se ha desempeñado como litigante especializada en Derecho Laboral y en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y ha ocupado los cargos de directora del Registro Civil de la Ciudad de México, procuradora de la Defensa del Trabajo y consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal. Ernestina Godoy Ramos es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido fundadora de organismos de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alianza Cívica. Ha realizado actividades de observación electoral en programas del IFE y de Naciones Unidas. Ha sido diputada local y actualmente se desempeña como diputada federal y secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. José Agustín Ortiz Pinquetti es egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría en la Universidad Iberoamericana. Practicó la profesión de abogado por más de 40 años y ha sido maestro universitario, escritor, ensayista y articulista del periódico La Jornada. Participó en el movimiento democratizador de Carlos Madrazo Becerra de 1967 a 1969 y en organizaciones civiles de lucha por la democracia. Fue consejero ciudadano del IFE, organizó el seminario del Castillo de Chapultepec y participó en los trabajos para la reforma política del Distrito Federal. También ha sido secretario de Gobierno del Distrito Federal y diputado federal.
En este tema apunto lo siguiente: así como aspiramos a dejar establecido un auténtico Estado de Derecho y a erradicar por completo la corrupción y la impunidad, tenemos el propósito de acabar con los fraudes electorales y fortalecer el hábito y el ejercicio de la democracia. Deseamos convertir en realidad el ideal maderista del sufragio efectivo y hacemos nuestro el compromiso del apóstol de la democracia, quien desde antes de llegar a la presidencia en Ciudad Juárez, en mayo de 1911, decía: al subir yo al poder, voy encarnando dos principios. Uno de ellos, sancionado ya por la Constitución, y que de mí depende que se cumpla, y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral, y esto depende principalmente del pueblo. Pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular, a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En una palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo. Por los momentos históricos porque atraviesa México, considero secundario todo lo demás. Hasta aquí la cita. Esto en esencia significa, en la actualidad, garantizar elecciones limpias y libres, actuar con absoluta imparcialidad, combatir prácticas perversas como la compra del voto y eliminar por completo los fraudes electorales. Ese es un ideal que se va a convertir en realidad. Va a haber democracia plena, auténtica, de verdad, en nuestro país. Amigas y amigos, la transformación que proponemos será pacífica, ordenada, legal, respetando a todas y a todos, respetando la pluralidad, y será también una transformación, un cambio profundo, radical, en el entendido de que iremos a la raíz, vamos a cambiar al régimen. Ese es el propósito principal. Esto implica sustituir al régimen de impunidad por un verdadero Estado social, democrático, de derecho. Se acabará con la corrupción, con la impunidad, y el gobierno
dejará de ser un comité, un simple comité al servicio de la mafia del poder. El gobierno cumplirá su función de representar a todas y a todos los mexicanos. Agradezco a ustedes su presencia, reitero mi agradecimiento especial a los medios de información y les pido que escuchemos el mensaje de la licenciada Olga Sánchez Cordero, quien será, porque triunfaremos, la próxima secretaria de Gobernación del Gobierno Democrático. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. Integrantes del Presidio, amigas y amigos, respetable auditorio, muchas gracias nuevamente, como lo ha dicho don Andrés Manuel, a los medios de comunicación por su presencia. Celebro encontrarnos aquí con motivo del Plan Nacional para la Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y Democracia. Nuestra sociedad se encuentra sedienta de justicia. Se encuentra quebrantada por haberse vulnerado su bienestar y su tranquilidad. Actualmente pasamos por un momento en el que la delincuencia, la corrupción y la impunidad se han desbordado. Nos corresponde a todos procurarnos un régimen en el que se respete las instituciones, un régimen en el que se respete el Estado de Derecho y, como lo acaba de decir don Andrés Manuel, Estado constitucional, social, democrático, de derecho. Para así garantizar, porque solo así se garantizan las condiciones que permitan el óptimo desarrollo político, social y económico de nuestro querido país, a través de la configuración de alternativas que permitan alcanzar este objetivo y este accionar, que debe guardar, por cierto, congruencia con el propio sistema jurídico del que emana, a través del equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y las acciones de gobierno, siempre dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Necesitamos un Estado de Derecho, pero ¿un Estado de Derecho para qué? Un Estado de Derecho para la libertad, en el que la libertad sea el pilar de nuestra sociedad, sea el motor del sistema político, social y económico, porque sin libertad no habrá Estado de Derecho. Libertad en todos los ámbitos, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad de credo, libertad para ejercer el voto. Un Estado que garantiza las libertades es un Estado promotor del pluralismo, de la inclusión, del respeto al otro, de la tolerancia. Necesitamos un Estado de Derecho para hacer realidad el principio de la igualdad, pero no solamente de esa igualdad exaltada como valor democrático que generalmente se ha entendido como igualdad ante la ley, sino de una igualdad que rompa el esquema que hace corresponder una creciente concentración política y una creciente concentración económica. Una igualdad que encare los retos de una sociedad plural. Y voy más allá. Necesitamos una igualdad material que rompa con los estereotipos y avance en el principio de la no discriminación y de la inclusión social. Necesitamos un Estado de Derecho para garantizar un régimen de derechos humanos, en el que su protección y su promoción no se agote en el ámbito interno, sino trabajar
para su desarrollo en el ámbito internacional, derribando fronteras a través de nuestras embajadas y consulados en la protección de los derechos de nuestros connacionales. Necesitamos un Estado de Derecho que termine de una vez por todas con la corrupción. Las mediciones internacionales sobre la percepción de la corrupción posicionan a México como uno de los países más corruptos del mundo y en Latinoamérica encabeza la desafortunada y deshonrosa lista. Para ningún mexicano es desconocido que el daño causado por la corrupción no solo es de índole económica. El cálculo anual que particulares y empresas destinan para actos de corrupción oscila en los 37,000 millones de pesos, según un estudio de México Evalúa. Eso sin considerar los negocios que al amparo del poder público se realizan día a día en conductas relacionadas con licitaciones públicas, asignaciones directas o a través de empresas fantasmas. El quebranto al erario no solo representa una afectación a las finanzas, no solo configura delitos y conductas ilícitas, sino que el daño social que provoca es irreparable. El desvío de recursos públicos para beneficios personales ha agraviado a los beneficiarios de programas sociales, de educación, de salud, de cultura, de deporte, a los programas de capacitación, a la seguridad social, a la estructura laboral y a los salarios en general, además de lo mucho que ha afectado a la inversión, tanto privada como extranjera. La corrupción nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. La corrupción es sin duda el jinete apocalíptico que cabalga las desventuras políticas, económicas y sociales en nuestro amado país. La vigilancia del gasto público es un tema que tenemos que fortalecer, porque la Ley de Egresos establece los fundamentos en los que se planea ejercer el presupuesto anual para las dependencias federales y locales, pero también para las entidades federativas. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, de manera por demás discrecional, calcula cuantitativa y cualitativamente los recursos presupuestales a qué ramos serán destinados. Pero lo grave es que en muchos de los casos, una vez recibidos por las entidades federativas, por los poderes públicos y órganos de gobierno, estos pueden, como han sucedido en los escándalos más relevantes de corrupción, desviar los recursos para fines completamente distintos, sin ningún tipo de sanción para sus infractores. La Auditoría Superior de la Federación se ha visto rebasada en su labor de auditoría frente a la inacción de la Procuraduría General de la República. Son decenas de gobiernos locales que han realizado diversas conductas ilícitas, distrayendo el dinero de los mexicanos para fines personales o de índole político-electoral. Se repite hasta el cansancio el discurso de una guerra contra la corrupción, pero en los hechos la gente percibe riqueza mal habida, soberbia enaltecida por el despilfarro público. La lucha contra la corrupción en múltiples ocasiones ha sido una simulación que empaña cualquier esfuerzo institucional. La Fiscalía General de la República tiene que ser una prioridad en la agenda republicana. Nunca más utilizar a la justicia como un arma de persecución política, sino una Fiscalía General autónoma, independiente precisamente del Ejecutivo Federal, tal y como lo mandata el artículo 102, apartado A de nuestra Constitución.
tiene que ser un órgano del equilibrio del poder, con todas las facultades legales para que con su operación la población se sepa representada y vuelva a creer en la procuración de justicia y en las instituciones. Porque como órgano de representación social que es, debe luchar contra el abuso de los poderosos, beneficiarios de la impunidad y de la corrupción, y en contra de los criminales que acechan a nuestra sociedad. Una fiscalía no como una institución justiciera, sino como una fiscalía al servicio de la igualdad, de la equidad, de la no discriminación, de la transparencia, de la legalidad, pero principalmente debe ser una institución que respete los derechos humanos de todos los mexicanos. Necesitamos un Estado de Derecho para que nuestro sistema de justicia penal sea un pacto federal para continuar propiciando el principio de presunción de inocencia, de debido proceso, de garantía de audiencia, de legalidad, con los que se abatan la frustración y la desesperación de las víctimas por la ausencia de justicia. Requerimos ministerios públicos altamente capacitados, una auténtica policía investigadora que persiga los delitos con profesionalismo y certeza para que la procuración de justicia sea pronta y expedita. Los servidores públicos de la Fiscalía deben regirse, como lo mandata nuestra Constitución, por los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez y de respeto a los derechos humanos, siendo responsables de toda la falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones, como lo mandata nuestra Constitución. Necesitamos un Estado de Derecho para resolver de fondo el problema carcelario del país que nadie ha volteado a ver. Los procesados y los sentenciados internos del sistema penitenciario nacional están en el absoluto abandono. No existe en México la readaptación y menos la reinserción social. La corrupción dentro de los penales produce muchos delitos al interior de los mismos. Necesitamos un Estado de Derecho que retome los cauces de la legalidad, los principios de igualdad y de libertad fundados en la ley. Requieren de una creciente capacidad del Estado para imponer la legalidad. El principio de la legalidad significa el respeto irrestricto a la ley, porque de lo contrario tendremos una puesta escenográfica de autoritarismo disfrazado de democracia. Necesitamos un Estado de Derecho para contar con una auténtica democracia republicana y confianza institucional, porque somos una república representativa, democrática, laica y federal, como lo señala nuestro artículo 40 de la Constitución Federal, en donde el poder recae en el pueblo, que mediante su voto elige a quien lo representará. Nuestra democracia debe estar en contra del fascismo, de los regímenes dictatoriales y de los gobiernos autoritarios, porque es a través de esta representación en los poderes públicos y en las instituciones en que el pueblo toma sus decisiones, y en ello no hay nada de populismo. Todo lo contrario, hay republicanismo, república, como en Roma, res pública, la cosa pública, en donde todos participamos democráticamente eligiendo a nuestro gobierno. Requerimos fortalecer y renovar a nuestras instituciones. De ahí que las instituciones cumplan con la obligación de transparentar su actuación, de actuar de cara a la sociedad a la que se deben, de rendir cuentas de los recursos de que disponen, de proporcionar información a los ciudadanos, y esto lo considero muy importante para el escrutinio público de cada una de ellas. Porque la información y la rendición de cuentas son las que generan la confianza. Sin la confianza
de las personas, cualquier cambio institucional, cualquier transformación democrática, cualquier acción de gobierno, por más disfraz de legitimidad que tenga, vendrá a ser un mero acto panfletario, ideologizante y populista. Necesitamos un Estado de Derecho con instituciones fuertes e independientes en el campo de la administración de justicia. Las instituciones del sistema de justicia deben de velar por la transparencia, así como el esfuerzo constante para hacer que las personas tengan esperanzas en sus juzgadores y reconocer en ellos las cualidades apropiadas para el desempeño del honroso cargo de ser juzgador. La justicia debe ofrecer algo más que un método de resolución de conflictos, algo más que un medio para dirimir controversias. Debe volverse escucha del pueblo, pues urge sin dudas volver a los tribunales verdaderos órganos de atención ciudadana que escuchen las justas quejas de la población y las defiendan contra el arbitrario. La justicia constituye hoy más que nunca la base de un orden social duradero. Debemos avanzar en el fortalecimiento de los derechos humanos de la víctima, considerando que son la parte más débil de nuestro sistema penal y que por ello el Estado tiene la obligación de prestarle apoyo total y protección inmediata a fin de garantizar sus derechos, como de manera categórica lo establece nuestra Constitución. Necesitamos que nuestro sistema de justicia penal sea realmente garantista, en el que se respeten tanto los derechos de la víctima como los del inculpado, partiendo de la presunción de inocencia de este último, que fomente a favor de estos el acceso a la justicia como signo de seguridad jurídica. A los jueces les corresponde transformar el sistema de impartición de justicia basado en la protección de los derechos humanos, asumir una función realmente jurisdiccional, tomar una postura garantista y no de meros aplicadores de la ley. Los jueces deben ser juristas, técnicos, pero principalmente agentes promotores de la paz social y de la convivencia, porque la justicia se construye en cada juicio, en cada momento de reflexión y en cada pausa que dé a la resolución de los asuntos, en los pequeños detalles que constituyen la singularidad del caso, en cada pequeña batalla ganada contra la injusticia. Con absoluto respeto, el juez tiene que ver en el justiciable a ese ser humano que acude deseoso, sediento de resolver un problema que podríamos estar viviendo cualquiera de nosotros. La violencia desenfrenada, la inseguridad y la corrupción son los temas que más nos preocupan como mexicanos, pero todos tienen un nexo entre sí. Los tres son producto de la impunidad. Los tres se suceden cotidianamente porque el Estado de Derecho en que vivimos en este momento está fragmentado. La legalidad no forma parte del ejercicio del poder. Por el contrario, en muchas regiones del país, los criminales han controlado las comunidades y poblaciones enteras. Se ve la extorsión como una forma de vida, al secuestro como sinónimo de la incertidumbre y del azar. ¿Cuántas personas han hecho fortunas ilícitamente? ¿Cuántas generaciones han aprendido estas conductas? ¿Cómo desterrar a la violencia y a la inseguridad con instituciones débiles y corruptas? Hay esperanza. Retomemos la cultura de la legalidad desde la infancia, pero sobre todo, don Andrés, el ejemplo del líder. Las conductas desde la cúspide piramidal se imitan, se derraman en función de la ley gravitacional.
Debemos plantearnos un nuevo escenario nacional donde la cultura de la legalidad prevalezca e impacte en beneficio de la armonía, de la paz social y de la efectiva función de la seguridad, para que éstas tengan identificación en todos los planos de la sociedad, para que así individualmente los acoplemos en cada uno de los ámbitos que como personas y ciudadanos nos corresponde participar. En el contexto de las necesidades sociales, se deben atender las exigencias que la realidad nos demanda, conforme a los imperativos legales y constitucionales, porque solamente así podemos llegar a la mejora de lo social y a la paz que tanto anhelamos. México es un país lleno de riquezas naturales, sociales y culturales, pero lo más valioso es su gente, su capital humano. No podemos afectar el prestigio de ser mexicanos en el extranjero. No debemos permitir que el país se nos escape de las manos y permitir que los malos servidores públicos se sigan enriqueciendo de él. Defendamos la patria mano a mano, en paz, pero con energía. Muchas gracias.